Durante la última semana, la mayoría de divisas iberoamericanas se han apreciado frente al dólar, y en algunos casos de manera considerable. ¿Por qué razón? ¿Qué está sucediendo en la región? Veámoslo. Durante la última semana, las divisas de las principales economías iberoamericanas se han apreciado de un modo significativo frente al dólar. El peso colombiano ha subido un 6%, el peso chileno un 5%, el real brasileño otro 5% y el peso mexicano alrededor de un 3%. ¿Cuáles son los factores que explican una revalorización tan rápida del valor de estas divisas? Pues fundamentalmente hay tres causas que han ocasionado este fenómeno. Primero, el debilitamiento del dólar. El tipo de cambio es el valor relativo de una divisa, por ejemplo el peso mexicano, el peso chileno, el peso colombiano, el real brasileño, frente al valor de otra divisa, el dólar. El tipo de cambio, por tanto, puede variar, o bien porque cambie el valor de una de estas divisas iberoamericanas, o porque cambie el valor del dólar. Y una de las razones por las cuales se ha apreciado el tipo de cambio de estas divisas frente al dólar es que el valor del dólar está cayendo. ¿Y por qué está cayendo el valor del dólar? Pues aparentemente por algo que resultaría paradójico, y es que la inflación en Estados Unidos se está moderando. Hoy mismo hemos conocido los datos de inflación correspondientes al mes de diciembre del año 2022 y la inflación general intermensual fue del menos 0,1%. Es decir, que el conjunto de precios de la economía estadounidense no subió, sino que bajó en diciembre. ¿Y por qué el hecho de que baje la inflación o incluso de que en un mes como diciembre tuviéramos deflación? ¿Por qué este hecho debilita en lugar de fortalecer al dólar? En teoría, la inflación es un síntoma de que la moneda vale menos. Por tanto, si la inflación se modera o incluso si tenemos deflación, lo que debería ocurrir es que el dólar valiera más y por tanto que su tipo de cambio se apreciara. Pero lo que estamos viendo es lo inverso, que está bajando la tasa de inflación y como consecuencia de ello el dólar vale menos y por tanto el tipo de cambio del dólar se deprecia. O dicho de otra manera, el tipo de cambio del peso mexicano, del peso colombiano, del peso chileno, del real brasileño, se aprecian frente al dólar. ¿Por qué? Bueno, pues por una cuestión meramente de expectativas. Si la inflación se modera en Estados Unidos como está sucediendo, se espera que el Banco Central de Estados Unidos, que la Reserva Federal, suba los tipos de interés menos de lo que inicialmente se esperaba, que mantenga los tipos de interés altos menos tiempo de lo que inicialmente se esperaba, y si los tipos de interés en Estados Unidos no van a ser tan altos durante tanto tiempo como se creía al principio, hay menos incentivo a mover el capital desde el resto del mundo a Estados Unidos. Y hay más incentivo a que el capital que se había refugiado en Estados Unidos esperando tipos de interés bastante altos se plantee regresar a otras economías, habida cuenta de que ahora está descartando que esos tipos de interés tan altos vayan a llegar o si llegan se vayan a mantener demasiado tiempo en vigor. Y si el capital no entra o incluso sale de Estados Unidos porque los tipos de interés no van a ser tan altos como se esperaba que fueran a ser, pues entonces el dólar se debilita frente al resto de divisas internacionales. Se venden dólares para comprar otras divisas o se dejan de comprar dólares para mantenerte en tu divisa. Y ese es, como digo, el primero de los factores que explica por qué estas divisas iberoamericanas se han apreciado frente al dólar, porque el dólar pierde valor. De hecho, durante la última semana no solo se han apreciado estas divisas iberoamericanas frente al dólar, también el euro, también la libra, también el dólar canadiense, también el dólar australiano o también el yen. Segundo factor positivo para estas divisas iberoamericanas, la progresiva reapertura de China. El abandono de la política de COVID-0 y, por tanto, la expectativa de que la economía china volverá a crecer más de lo que se pensaba hace unos meses que iba a crecer, significa que China va a volver a tirar en parte del carro de la economía mundial y especialmente de algunas economías que son muy dependientes de la buena o mala marcha de la economía china.
entre ellas las economías iberoamericanas. Por ejemplo, y como podéis observar en este gráfico, el 38% de las exportaciones de Chile, casi el 39%, se dirigen a China, el 32% de las de Brasil, el 28% de las de Perú, el 15% de las de Ecuador, el 8, casi 9% de las de Colombia, y solo el 2% de las de México, pero porque México tiene una relación comercial muchísimo más intensa con Estados Unidos. Si China importa mucho más de estos países, la demanda de divisa global de estos países se eleva y por tanto su tipo de cambio también. De ahí, por tanto, que estas monedas se estén apreciando frente a otras, como por ejemplo el dólar. Y tercer factor, la reapertura de China y por tanto la expectativa de que finalmente crezca más de lo que se esperaba inicialmente que iba a crecer, también ha reavivado la demanda internacional de materias primas. De momento el efecto todavía no se ha dejado sentir sobre la energía, veremos cuánto tarda en hacerlo, pero sí lo ha hecho sobre los metales. Durante esta última semana han aumentado de manera significativa los precios del aluminio, del cobre, del hierro, del estaño o del zinc. Todos ellos metales que se producen en gran medida en Iberoamérica. Si estos países son capaces de vender sus exportaciones de metales más caras de lo que se esperaba hasta el momento que las iban a vender, entonces la divisa de estos países también va a ver incrementada su demanda y por tanto su tipo de cambio. En definitiva, el debilitamiento del dólar por un lado y la reapertura de China por el otro, reapertura de China que tiene implicaciones directas en el volumen de exportaciones de Iberoamérica a China e implicaciones indirectas sobre el precio al que Iberoamérica va a ser capaz de vender, de exportar metales al resto del mundo, la confluencia de estos tres factores está llevando a que ahora mismo haya una visión alcista sobre las divisas de las principales economías iberoamericanas. Es bastante probable que algún dirigente iberoamericano, ahora que la divisa de su país se está apreciando, quiera colgarse la medalla por este hecho, pero démonos cuenta de que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Ninguno de los tres factores que he mencionado son factores atribuibles a la política interna. La debilidad del dólar es atribuible a que ya no se espera que los tipos de interés en Estados Unidos suban tanto como se creía en un principio, y la reapertura de China es atribuible a que sus autoridades han abandonado la política de COVID cero, con lo que ello también implica sobre los precios de los metales. Por tanto, en este caso, los políticos iberoamericanos ni han pinchado ni han cortado nada, simplemente se lo han encontrado hecho. Por tanto, no permitáis que os intenten engañar también con esto.